Hey, good morning, good morning, good morning, one more morning. Buenos días, buenos días, buenos días, un día más. You know, the day when even every demon and every devil has to recognize the authority of Jesus ¿Sabes? El día en que incluso cada demonio y el diablo tenga que reconocer la autoridad de Jesús. is a day where hopefully nobody has to force us to recognize his authority. Ojalá sea un día en el cual nadie tenga que obligarnos a reconocer su autoridad. Because we've practiced our whole life to recognize it already here on this earth. Porque ya hemos practicado reconocerlo toda nuestra vida aquí en la tierra. And verse 11. Versículo 11. And every tongue will proclaim and every language. Y cada lengua proclamará en todo idioma. Jesus Christ is Lord Yahweh. Jesucristo es el Señor Yahweh. Now look, the word that the original Greek uses here for Lord La palabra que se utiliza aquí en el griego original para Señor is the Greek word kurios, es la palabra griega Kyrios. which is a very, very strong and a very powerful word. Es una palabra muy poderosa y fuerte. It actually means to whom a person belongs, Significa aquel a quien pertenece una persona, the possessor or the disposer of something. el dueño o gobernante de algo. But it also means a title of respect and honor. Pero también es un título de respeto y honor. Think about it, how easily we use the word Lord. Piensa en lo rápido que usamos la palabra Señor. You know, there are a lot of people who say to me, Lord. ¿Sabes? Hay mucha gente que me dice Señor. Not in English. In English, they would say sir. No en inglés dirían Sir. But in Portuguese, a lot of people call me, Lord, Senor. Pero en portugués muchos me llaman Señor. They do this because out of respect, because I'm older, Lo hacen por respeto porque soy mayor or I have a place of authority. o tengo un cargo de autoridad. But it actually means something much deeper in the original Greek. Pero tiene un significado mucho más profundo en el griego original. And this is why I've learned to respect their culture. Por eso, aunque he aprendido a respetar las culturas And I let them call me Lord, y permito que me llamen Señor, but I would prefer for them to call me Reinhard. pero prefiero que me llamen Reinhard. But I don't tell them that because it would be offensive in the culture. Pero no lo digo porque eso puede ser ofensivo en ciertas culturas. And I tell you why. Y te explico por qué. Because I consider myself equal with every single brother and sister in the world. Primero, me considero igual que todos los hermanos y hermanas en el mundo. And the second reason is the word Lord in the original Greek in the sense of the Bible Y la segunda razón es que la palabra griega, que en el original se usa para Señor en el sentido bíblico, it not only has the meaning of reverence, no solo tiene el significado de reverencia, but it also has the meaning of ownership. sino que también significa propiedad. And I don't own any human being in this world. Y yo no soy dueño de ninguna persona en este mundo. But one day, every single tongue will proclaim Pero un día toda lengua confesará that Jesus is the one who owns all things. que Jesús es el dueño de todas las cosas. Doesn't Colossians 1 verse 15 and 16 tell us so beautifully? ¿No lo dice tan bonito Colosenses 1, 15 y 16? Everything was created by him and for him. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. So Jesus is the owner of all things. Así que Jesús es el dueño de todas las cosas. He's the owner of this world. Él es el dueño del mundo, He's the owner of every diamond mine in the world. es el dueño de cada mina de diamantes en el mundo He's the owner of even your life. e incluso es dueño de tu vida. But Reinhard, if he's the owner, why are things so bad? Pero Reinhard, si Él es el dueño, ¿por qué las cosas están tan mal? Because the owner has rented it out, so to say. Porque el propietario lo ha alquilado, por decirlo así. The owner has rented out your own life to you to steward. El propietario te ha alquilado tu propia vida para que tú la administres. Today, even though Jesus has ownership of your life, he doesn't enforce it. Hoy, aunque Jesús es el dueño de tu vida, no la fuerza. Think about it. Piénsalo. He could if he wanted to, Podría hacerlo si quisiera, but he's waiting for that day. pero está esperando ese día. He knows the day will come where I will take ownership. Él sabe que llegará el día en que yo tomaré mi propiedad. Why is this so important? ¿Por qué esto es tan importante? Make him the owner now Haz que Él sea el dueño ahora and see yourself steward of everything, including your own life, but not the owner. y considérate como administrador de todas las cosas, incluso tu propia vida, pero no
como dueño. Once you make the decision that your heart shouts today, curious, 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 Jesus, you are my Lord, my owner. En cuanto tomas esa decisión y tu corazón grita, Kyrios, 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 Jesús, tú eres mi Señor y mi dueño. You own everything. Eres el dueño de todo. And out of reverence for you, I will steward well. Y por reverencia a ti quiero administrarlo bien. Then that moment will be the most exciting moment of your life. Entonces ese momento será el momento más emocionante de tu vida. When finally you can surrender it back to the owner. Cuando finalmente puedas devolverlo al propietario. And you can look in his eyes and say, I hope that I stewarded it well because you were always the owner. Y puedes mirarlo a los ojos y decirle, espero haberlo administrado bien porque tú siempre has sido el dueño. And then look at the last words. Y mira las últimas palabras. Bringing glory and honor to God his Father. Y así dar gloria y honra a Dios su Padre. So here's my question. Entonces esta es mi pregunta. One day when Jesus will come back and take ownership, Un día cuando Jesús regrese y tome de vuelta su propiedad, will your life bring glory and honor to God the Father? ¿dará tu vida gloria y honor a Dios Padre Or will it bring embarrassment? o dará vergüenza? My friends, Amigos, once we understand how incredibly powerful Jesus has become, tan pronto comprendemos cuán tremendamente poderoso llegó a ser Jesús, because he was willing to stoop very, very, very low, porque Él estuvo dispuesto a someterse al nivel más bajo, put himself to the lowest place, therefore God put him on the highest place. ponerse a sí mismo en el lugar más inferior para que Dios pudiera entonces colocarlo en el lugar más alto. And now Y ahora you can learn to live like this today. puedes aprender a vivir de la misma manera hoy, See him Lord, viéndole como Señor, see him owner. viéndole como dueño. Then his coming back will be the most exciting moment that you can ever imagine. Así su regreso será el mejor momento que puedas imaginar. Don't let him come back for you as the one who scares you. No dejes que su regreso sea para ti como alguien que te asuste. Start to live your life today, Empieza a vivir hoy tu vida, that when he comes back, you know it will be the most honorable and glorious moment ever. de tal manera que sepas que su regreso será el momento más glorioso y honorable que hayas vivido. Make him the highest authority and honor today. Hazlo hoy la máxima autoridad y dale todo el honor. Live like this every day. Vive así cada día. One day he will enforce it Un día Él lo impondrá. until the day he allows you to choose. Hasta entonces te dejes coger. So I choose to bow my knee today. Así que decido doblar mis rodillas hoy. I choose to call him my curious, my Lord, my owner, my master today. Decido llamarle mi Kyrios, mi Señor, mi dueño y mi maestro hoy. When he comes back, Así que cuando vuelva, it'll be natural for me to throw myself down before him. será natural para mí postrarme ante Él. And I hope for you too. Y espero que para ti también. See you tomorrow. Hasta mañana.